10:08. Está con nosotros el general Amílcar Fernández, el director de Politur. Hay algunos temas importantes. Muchos. Debemos empezar por la zona colonial. Si ustedes quieren, empezamos por la zona colonial. Como estábamos debatiéndolo, la zona colonial, ahora que ya va a ser remodelada, reestructurada, una gran inversión se va a hacer en la zona colonial. La pregunta es, ¿y la seguridad en la zona colonial? Y para ser ilustrativo, general, resulta que la zona colonial no fue concebida para la sociedad del siglo XXI, sino del siglo XV, del siglo XVI. Entonces, no tiene parqueo, porque no había carro en esa época. Entonces, uno tiene que parquear su vehículo 200, 300 metros del lugar del establecimiento donde va, a menos que tenga suerte de que no haya nadie en el frente. Cuando uno se está moviendo de un punto a otro en la zona colonial de noche, siente miedo, siente inseguridad, hay poca luz, hay muchos atracadores, muchos adictos. ¿Cómo vamos a enfrentar eso para que la zona colonial sea atractiva otra vez? Sí, precisamente se trata de una transformación, de una readecuación, si se quiere, del rescate de la zona colonial. Nosotros tenemos el centro histórico por excelencia con un valor histórico-cultural único en América. Es la primera ciudad del Nuevo Mundo. Sí. Allí se le puso el nombre a la primera calle en América. El primer correo de América. La primera catedral. El primer puerto. El primer convento. El primer puerto. Somos lo primero en mucho. Y sin embargo, no lo hemos explotado debidamente. Fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Entonces, hay centros históricos en América que se han estructurado de manera tal que se ha creado la plataforma para que haya una afluencia turística importante y que tienen mucho menores atractivos que esta. Entonces, como se trata de una transformación, una adecuación, tal como usted dice, sí, a una ciudad para el siglo XV, ahora estamos en el siglo XXI. Entonces, en ese diseño, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de la energía eléctrica, el cableado que es por el aire va a estar soterrado con las tecnologías necesarias para garantizar la iluminación en todos los entornos. El tema de los parqueos, también esto conlleva parqueos modernos con las condiciones necesarias para que usted pueda llegar al centro histórico y poderse desplazar. ¿Hay espacio para esos parqueos? Sí, claro que sí. Hay inversión inclusive privada en ese sentido. Es una oportunidad de negocio. Así es. Entonces se puede dotar de seguridad a la zona colonial para que sea visitada por más turistas y locales incluso. Así como se está transformando en todos los aspectos, también nosotros ya tenemos planificado. Actualmente, ¿qué tiene Politur? ¿De qué dispone Politur en la zona colonial? De hombres y equipos motorizados, pero por ejemplo, nos vamos a poner acorde con la modernidad, ¿verdad? Con los tiempos actuales. No sé si oyeron el discurso del ministro de Turismo, donde anunciaba que tenemos la plataforma, el proyecto completo de la utilización de cámaras de visualización en todos los entornos, incluyendo el malecón inclusive, y con un centro de monitoreo, donde nosotros vamos a poder tener control total de la zona. Y con fuerza de reacción para reaccionar y la inteligencia previa, general, porque las cámaras que juegan un rol tanto en la labor previa como en la labor posterior de persecución son herramientas. Ahora, el trabajo de inteligencia previa, cómo permitir que grupos se organicen para chantajear a los turistas, para engañarlos, para atracar a los visitantes a la zona colonial. ¿Cómo es posible que donde quiera que usted se pare haya que dar 50 y 100 pesos por un parqueo? O sea, y si usted no lo da, entonces hay una actitud agresiva de los parqueadores, de que te rayan el carro, de que te ofenden la gente con la que tú andas. O sea, ¿cómo vamos a manejar ese tema? Porque eso es seguridad pura, ¿eh? Mire, con la conformación, la estructuración de los parqueos,
pues entonces ese tema se elimina. O sea, le reitero, se trata de una transformación, una readecuación que conlleva el tratamiento de todas estas variables. O sea, todo está concebido para resolverse todos esos problemitas que son comunes y que en todas las ciudades del mundo existen. Sí. Pero nosotros lo vamos a minimizar a la mínima expresión. ¿Ha mejorado en algo la situación de seguridad para los turistas extranjeros que vienen de visita al país? Hago la pregunta por el anuncio que publicaron en sus páginas algunas embajadas, la de Estados Unidos, la de Canadá, con una advertencia muy clara a sus ciudadanos, que tuvieran mucho cuidado. En algunos casos le decían no tomen taxi, cuidado con los taxis que tomen en el aeropuerto, por los asaltos, sobre todo en algunas carreteras y de regreso del aeropuerto a la ciudad. Mire, voy a empezar precisamente por la zona colonial, para entonces desarrollar los temas a los que son bastante interesantes. Muy atinada pregunta. Y vamos a aclarar las cosas en su justa dimensión. El tema de la zona colonial, por ejemplo, aquí funciona el puerto de Santo Domingo y el puerto Don Diego. El año pasado, la temporada alta de crucero, previa a esa temporada alta que se inició en septiembre, vino una embarcación. Nosotros nos inauguramos en la posición con ese barco a pocos días de haber sido designado en la dirección de la Policía de Turismo. A las 2 horas de haber desembarcado los visitantes, porque los cruceristas no tienen la connotación de turistas, sino de visitantes. De visitantes, porque son itinerantes, se van de una vez. Sí. Perfecto. Entonces, a las 2 horas de ellos haber desembarcado, 4 turistas habían sido víctimas de arrebato de prendas, de cámaras fotográficas y demás. Inmediatamente se hizo eco alguien, un periodista, por las redes sociales, de que habían sido 18 turistas, 18 cruceristas. Esto creó una alarma, desde luego. Entonces nosotros, conjuntamente con los operadores del puerto y con los tour operadores, inmediatamente realizamos una reunión de trabajo en coordinación con todas las entidades que tenemos que ver con el tema. Y esto fue dentro del marco del Plan Estratégico de Seguridad Turística Integral que ya en ese momento estábamos diseñando. Entonces nos adelantamos para el dispositivo de la ciudad de Santo Domingo, específicamente la zona colonial y sus entornos. El resultado fue que a partir de ese momento se inició la temporada alta de cruceros, y desde el puerto de Santo Domingo no se reportó ningún evento en el cual visitante alguno fuera objeto de agresión. Esto ha traído como resultado que la proyección que hay para la temporada alta que se inicia en septiembre, va a haber un incremento significativo que va a sobrepasar las expectativas y las metas trazadas del señor presidente de la República, por lo menos en esa área. Y esto se lo atribuyen los operadores del puerto precisamente al esquema de seguridad que se ha instalado en la zona. Entonces, ¿de dónde parte en la embajada para estas advertencias? ¿Ha conversado con ella Politur? ¿Tiene algún mecanismo? ¿Tiene que hacerlo a través de Cancillería o a través del Ministerio de Turismo? Mire, a los 2 días de nosotros llegar a la posición, recibimos una llamada del cónsul general de los Estados Unidos pidiéndonos una cita. Para mí fue una gran sorpresa, porque lo que se estila es la preocupación o el empeño de cada dominicano que no tiene visa, es que le den una cita en el consulado norteamericano. Ese es el sueño, ¿verdad?
Nosotros entonces recibimos al cónsul general de los Estados Unidos y nos ponía la queja de los atracos en las carreteras. Ya en la madrugada ese mismo día habían subido a su página web la situación de la autopista Duarte, y el cónsul nos decía la gran preocupación que tenían por los atracos de que eran víctimas sus ciudadanos que venían por el aeropuerto de las Américas. Inmediatamente le solicitamos que nos diera tiempo para nosotros darle respuesta. Nos pusimos en comunicación con el ministro de las Fuerzas Armadas y le pedimos autorización para diseñar un plan de inteligencia con todas las agencias de seguridad del Estado. Y es que esto es una situación de Estado, no es un asunto de simple orden público. Entonces, coordinamos con el jefe de la policía además y el señor ministro de las Fuerzas Armadas, el almirante Cifrido Aramis Pared Pérez, ordenó una reunión en conjunto de todas las agencias de inteligencia. La hicimos en el CESAC, nos pusimos en contacto con las personas que en el consulado o en la embajada reciben estas denuncias, y hasta agosto del año pasado iban 96 casos de ciudadanos 96 norteamericanos que denunciaban que habían sido objeto 96 de atracos. Una pregunta general. A partir de ahí, entonces, con la inteligencia levantada, entonces diseñamos el plan operativo para eliminar esta mala práctica. Eso fue abolido totalmente en septiembre del año pasado. Y a partir de ese momento no ha habido un solo caso más. Ustedes no lo han oído. ¿A partir de qué momento? A partir de septiembre del año pasado. O sea, no hay ningún caso. Del 2012 hasta agosto, ahora 2013, no ha habido casos. No ha habido ningún caso de atraco desde el aeropuerto de las Américas hasta la ciudad de Santo Domingo y hasta hacia el este. Desde que se desmanteló la banda aquella que nosotros pusimos la transmisión, ¿recuerdan? No se ha registrado o reportado ningún caso de asalto a viajantes o a turistas locales, extranjeros en el tránsito de las Américas. Eso hay que decirlo. Ahora, Politur tiene unidades de inteligencia, equipos de inteligencia previa, que puedan saber, por ejemplo, Boca Chica, que cada rato es fuente de escándalo porque hay sitios inapropiados. La cadena ABC presentó unos turistas que llamaron por teléfono y pidieron servicios sexuales de menor y le llevaron 2 muchachitas de 15. Ese tipo de inteligencia previa, ¿ustedes no tienen un equipo para eso? Para darse cuenta de lo que se está planificando en términos criminales. Nosotros tenemos una unidad de inteligencia y no solo trabaja con las agencias locales, con el DICRIN, con todas las agencias de seguridad del Estado, pero además trabaja con agencias internacionales como la Interpol, como unidades de inteligencia del Departamento de Estado de Estados Unidos, y que están en constante persecución de ese crimen de utilización de menores. Nosotros fuimos la entidad pública que más casos dimos a los Estados Unidos de abuso contra menores. 10 casos el año pasado, en lo que va de año, han sido llevados a los tribunales norteamericanos con la participación nuestra y con organismos de inteligencia. ¿Cuántos agentes tiene la policía turística? Actualmente 1073 y 200 nuevos integrantes o aspirantes que empezaron a entrenar hace 2 semanas. Más o menos 1300 para 3 millones de turistas. Eso es muy poco. Es que precisamente eso es muy poco. Estamos preparando la plataforma. Nosotros, cuando llegamos a dirigir la policía turística, le solicitamos al señor presidente el ingreso de 200, y al otro día él me ordenó 200, no 600. O sea, es que a partir de que el señor presidente tomó la dirección del Estado, en su discurso de toma de posesión, él expuso su meta principal, que es el desarrollo del turismo en la República Dominicana, con la meta de 10 millones de turistas
por año en la próxima década. General, eso ha traído como consecuencia que estemos haciendo lo que nunca se había hecho. Estamos corrigiendo lo que está mal y dándole seguimiento a lo que está bien hecho. General, el sol de la mañana ha estado pues muy metido en Puerto Plata. Julio. Regresamos ahora este miércoles, vamos a la inauguración de Rivera Azul. Estuvimos recientemente en el Centro Médico de Cabarete llevando un programa especial y recibimos denuncia de delincuencia como una de las principales preocupaciones para el turismo. ¿Cuál es la situación particular de Puerto Plata? Mire, es que tenemos un gran problema y es que nosotros solo sabemos destacar las cosas negativas y entonces cuando la destacamos no la valoramos o no la evaluamos o la divulgamos en su justa dimensión. Para terminarle precisamente con las cuestionantes de la señora Núñez, por ejemplo, el tema de las carreteras. Hacia el este era un poco difícil transportarse, sobre todo en altas horas de la noche. Y nosotros, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, en un excelente aprovechamiento de los recursos, hicimos un 2x1. Seguridad y asistencia vial, pero también seguridad pública. Entonces, tenemos 27 unidades desplazadas desde Los Tres Ojos hasta Punta Cana. Ya usted viaja con excelente tranquilidad en ese sentido. Pero ese proyecto lo estamos llevando ya hacia el noreste, hacia el norte y hacia el sur, hasta Pedernales. Antes, usted no podía ir con relativa tranquilidad a Bahía de las Águilas. ¿Qué ha traído esto como consecuencia? Eliminamos algunas situaciones de atracos que habían, sobre todo en Paraíso y en esa zona, en ese intervalo, y ya en fines de semana largo, Bahía de las Águilas está siendo visitado por más de 2.000 dominicanos que Bahía de las Águilas se trasladan hacia esa zona. En el caso de Puerto Plata, ¿qué pasa con él? Yo estuve observando. Pero no eran de Politur los dos policías que estaban picando. No eran de Politur, pero sí hay no expresaron alguna queja con relación a la delincuencia. Sí, en el caso de Puerto Plata, ustedes saben que el gobierno y el Ministerio de Turismo tienen los ojos puestos en el rescate de la meca del turismo en la República Dominicana, que es Puerto Plata. Precisamente por desorganización, por no ponerse de acuerdo sus principales actores y la comunidad en sentido general, quizás se manejaron mal en varios aspectos. Nosotros con el tema de seguridad, pues entonces estamos tomando todas las medidas y esto se ha ido reduciendo la incidencia de delitos en la zona. Ustedes fueron en ocasión del cumpleaños de un centro médico de medicina moderna que vi que fue reseñado en un diario de circulación nacional, dedicándole 2 páginas. Una de esas páginas decía: el 99.9% de los que reciben atenciones por traumas debido a situaciones violentas o de atracos son extranjeros. Pero ¿qué es lo que pasa? Esa es una clínica con equipos muy modernos, con especialidades específicas y muy buenas, de alta calidad, pero esa clínica recibe seguros internacionales, lo que no lo hace ninguna más en la zona. Entonces, cualquier extranjero que tenga su seguro, que reciba una incidencia o que tenga buen poder adquisitivo, pues entonces va a recibir atención a esa clínica. La otra gran mayoría, que es lo que ellos no mencionan, pues van a centro médico público o privado de la zona. El dominicano que tiene
muchos recursos, pues entonces recibe atenciones médicas en un centro especializado en Santiago o en Santo Domingo. El 99.9% puede ser que en un año vayan 10 extranjeros, como también que vayan 100. Y ellos lo califican como el 99.9%, pero no es una cifra, no hay una cifra considerable de decir que es alarmante, como dice su preocupación es el efecto que puede traer este tipo de información cuando no se aclara esto. Claro, en el turista. Claro, un efecto muy negativo que no le conviene a nadie que opera en el sector. Por ejemplo, los taxistas, usted mencionaba los taxistas del aeropuerto de las Américas. Ajá. Esos taxistas del aeropuerto de las Américas, y hay hombres que tienen más de 30 años brindando servicio y que han educado. O sea, no son las mafias que asaltaban gente. No, no señor, no señor, es todo lo contrario. A un taxista que opera en un polo turístico no le conviene que su destino sea desmeritado. El negocio se le pierde el negocio. ¿Qué es lo que busca el plan estratégico de seguridad integral, de seguridad turística integral? Precisamente aglutinar, crear la sinergia entre el sector público, el sector privado y la sociedad en sentido general, para que todos nos convirtamos en fieles defensores del turismo en la República Dominicana. Y es que el turismo representa el desarrollo del país, no es la principal fuente de ingresos. Representa el desarrollo del país, representa la estabilidad socioeconómica de las actuales y las futuras generaciones. Estos 43 extranjeros mafiosos calificados así por la Interpol y que están ocultos aquí en República Dominicana generalmente actúan en comunidades turísticas, ¿verdad? En comunidades alrededor de los pueblos turísticos. Sí, es que es más fácil, ¿verdad?, confundirse en un centro turístico aparentando ser un turista y eso es común en toda parte del mundo. Entonces, cuando se dice que la Interpol solicita ayuda de parte de los organismos de inteligencia de la República Dominicana para localizar estas personas, que de hecho ya han sido entregadas 41 extranjeros, me imagino que la policía turística tiene mucho trabajo en este sentido. Claro que sí. Claro que sí, y estamos precisamente, ese plan estratégico envuelve una serie de medidas y de procedimientos para poder eficientizar los servicios de seguridad que prestamos. ¿Ustedes tienen estadísticas de cuáles han sido el número de turistas extranjeros que han sido asaltados y cuáles han sido por otros motivos? Porque ¿qué culpa tiene Politur que un gay tenga un problema en un motel y lo maten, por ejemplo? Y ese es un extranjero. Matan a un extranjero ruso en Puerto Plata. Mire, ¿ustedes tienen esas estadísticas? Tremenda pregunta, muy interesante. Es que, por ejemplo, cuando usted habla de turismo, pregunto bien. Usted tiene que saber distinguir si es extranjero residente o turista como tal. Entonces, aquí hay muy pocos casos de turistas que hayan recibido muertes violentas. Muy escasos. Ahora, ¿qué resulta? Esos extranjeros que hacen vida social, que residen ya en la República Dominicana, también tienen diferencias, tienen conflictos, tienen situaciones pasionales con dominicanos y entre ellos mismos. Pero también existen situaciones de delito o situaciones violentas entre turistas que comparten en un mismo hotel inclusive. Por ejemplo, entre las parejas. Sí. Se dan muchísimos casos pasionales. Entre parejas de distintos sexos, ¿no? Entre parejas de distintos sexos. Sí. Sí. Y los hoteles son puntos donde se prestan para el tema de ingerir bebida alcohólica. Y las playas. El que sale de vacaciones, sale a disfrutar, sale a divertirse. Entonces, hay una serie de principios que nosotros tomamos para poder ejercer nuestra función. Bueno, correcto. Pues muchas gracias al general Amílcar Fernández. Hay otros temas ahí importantes que ya lo trataremos en otra
en otra oportunidad con el director de Politur. Gracias, general. Sí, muchísimas gracias a ustedes. Quisiera darle una información. Nosotros estamos trayendo aquí al país la principal autoridad, el principal conocedor de la seguridad turística a nivel mundial. Es el doctor Peter Tarlow. Es una persona con un background interesantísimo que después se lo voy a dejar conocer. Y estará en el país el próximo mes para tener... ¿Habla español? Sí, habla español. Él asesora a muchas policías turísticas a nivel mundial. Pues usted tiene el compromiso de traerlo al sol de la mañana. Sí, lo vamos a traer por acá. Peter Tarlow. Excelente persona, es el responsable de que Las Vegas fuera visitada el año pasado por 40 millones de turistas. Sí, él estuvo acá recientemente en un seminario que estuvo con nosotros aquí. Sí, muy bueno. Interesante, muy bueno. Bueno, pues el seminario no se pudo realizar por situaciones de fuerza mayor. Sin embargo, ahora con toda la comunidad del sector turístico y todas las autoridades, vamos a tener ese seminario taller para sacar conclusiones que enriquezcan la seguridad turística en el país. Y además va a haber un encuentro con todas las autoridades de los consulados operativos, principales emisores de turistas hacia la República Dominicana. Gracias al general Amílcar Fernández, director de Politur. Cambio y fuera, Mauri.